Por eso, hablar con Venezuela en directo, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a hablar con Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, mi querido amigo. Muy buenas noches, profesor. Jenny, gracias a todos en el estudio. Gracias por sus palabras, profesor. Gracias por esta oportunidad. Mira, no creo que tengo que decirte que ojalá que, fíjate lo que puedo comunicarme con este cariño contigo, ojalá que otros pueblos como los cubanos aprendan de ustedes. Porque ustedes están dando la vida por la libertad. Y hay otros que no dan nada. O que lo dan esperando que otros resuelvan los problemas. Ojalá que el ejemplo que están dando ustedes, como lo dieron en un principio, como los próceres que ustedes tienen, muchos pueblos aprendan ahora a buscar su propia libertad y no dependan de que papá los venga a ayudar. ¿Qué te podría decir hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, ni eso te digo. ¿Qué te vas a decir? No puedo preguntarte nada. ¿Qué vas a decir, mi querido amigo Noel Alejandro Leal? Bueno, profesor, Venezuela continúa peleando por su libertad, haciendo un esfuerzo extraordinario con las uñas. Está haciendo la ciudadanía, el pueblo que se levantó, cada ciudadano que realmente entendió su rol como venezolano, está en la calle dando el todo por el todo. Y estamos logrando hacer cambios realmente importantes, porque el principal cambio está en ese despertar social y en entender que la libertad no la ganamos nosotros, que no la vamos a conseguir esperando absolutamente ningún tipo de milagro que tenga que ver con lo que sucede allende nuestras fronteras, que nuestra realidad está aquí y que tenemos que conseguirla con Con la, la lucha, que primero superando esa lucha interna al miedo y luego superando la otra lucha que también es entre nosotros como venezolanos, es el comprender, hacer comprender al resto de los venezolanos que solo el uso de nuestro ejercicio del derecho natural a la libertad nos va a traer la oportunidad de conseguir la libertad. y un ejemplo para los que vengan después que también no se vayan del camino, ¿no? Porque lo que le está costando al pueblo, al pueblo venezolano la libertad, lo está dando con la vida, y eso es extraordinario. Ningún otro pueblo latinoamericano, los otros se dejaron que sean dominados callándose la boca, pero ustedes se despertaron, como tú dices, y están dando la vida. Increíble. La verdad que es digno de admiración y de ejemplo para toda Latinoamérica. Gracias, profesor. Sí, nuestra gente está en este, que lo he querido calificar como un nuevo despertar, porque sí, ya Venezuela ha protagonizado en las calles ese deseo de libertad y ha enfrentado la represión salvaje del gobierno. Lamentablemente, ese deseo de libertad fue muchas veces vendido, entregado, con excusas de falsos diálogos entre el gobierno y la oposición, con excusas de mesas de negociaciones de acuerdos, con diversos tipos de estructuras y promesas electorales vacías que trajeron el hecho de que el gobierno se vistiese de democracia en una y otra oportunidad. Ahora la gente que está en la calle entendió que eso es irreal, que estamos bajo un régimen genocida, que es un régimen que simplemente no va a torcer el brazo frente a su oportunidad de seguir avanzando, un régimen que no tiene ningún tipo de freno frente al hecho de matar. Ese no es ningún tipo de inconveniente. Es un régimen que desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata, y que ahora lo ejerce de manera más abierta, más amplia. Antes, yo siempre sostengo una cosa que es bien interesante, con quizás la única diferencia que yo encuentro entre Chávez y Maduro, siendo el mismo régimen chavista, es que el hecho que cuando Chávez mataba a la gente le reía la gracia. Ahora no, ya se acabó la gracia. Chávez mató y el mundo completo le reía la gracia. Ahora Maduro mata y no les parece tan simpático. Pero la gracia es que desde hace mucho tiempo Venezuela se ha visto sumida en este proceso para matar a Venezuela.
pero Venezuela está reaccionando, está avanzando, despertando, está dejando atrás a los que visten de democracia al régimen, se ven obligados a tener que utilizar por fin parte del lenguaje correcto, a señalar el gobierno como un régimen no democrático. Utilizan el término dictadura, del cual yo de plano no estoy todo de acuerdo. Yo insisto que esto es una tiranía comunista. Yo insisto que hay que colocarle todo el apéndice de todos los títulos ideológicos que conlleva el proceso socialista en el cual está sumergido Venezuela, precisamente para ese mañana, para que cuando hoy estemos enseñando en las calles cómo pedimos y se lucha por la libertad, también debemos de dejarle a ese mañana la explicación clara de cómo fue que la perdimos, qué se utilizó para poder amarrar de pies y manos a Venezuela, cuáles fueron las herramientas que utilizaron, cuál fue el arma que utilizó esta organización criminal para acabar minando a Venezuela de la manera como lo ha hecho todos estos años. Esa arma, ese socialismo tiene que quedar muy claro, identificado en la sociedad venezolana para que esa sociedad del mañana no cometa el mismo error. Ahora, entre tú y yo, no hagamos que nadie nos está escuchando. ¿Cómo es posible que Venezuela, un país con el nivel que tenía, con las posibilidades económicas que tenía, se parezca a cualquier otro país latinoamericano? Me parece que tendría que haber despegado de la mentalidad del tercer mundo. Pero cayó como mentalidad del tercer mundo. Eso es una carga muy vieja que nosotros tenemos, profesor, que vino, puede sonar para muchos antipático, ¿no? Pero nosotros tuvimos un tiempo bajo la gerencia del gobierno de general Marcos Pérez Jiménez, donde teníamos lo que llamábamos una inmigración selectiva. Esa inmigración selectiva hizo grande a Venezuela, construyó a Venezuela. Después, durante los años de la pseudodemocracia, se abrieron las fronteras hacia el país rico. El país rico siguió siendo sinónimo de la libertad, pero dejamos de tener una inmigración selectiva y empezamos a convertirnos en un país latinoamericano más, no un país latinoamericano que fuese hacia adelante y fuese de punta hacia el futuro en el cual estábamos enmarcados, sino un país latinoamericano que perdió el norte. Y al perder el norte no solo fue que perdimos esa oportunidad con una inmigración no selectiva, la cual trajo su carga y su peso económico, y su peso social y cultural, sino que también perdimos el norte con respecto a la idea de estimular el trabajo como sinónimo de progreso, y comenzamos un proceso de destrucción socialista donde el papá Estado tiene que seguir alimentando a un país que seguía disfrutando nada más las bondades de la riqueza que tenemos, sin hacer la contraparte necesaria para formar una generación involucrada en trabajo, que haga de su esfuerzo un valor para poder tener esa construcción necesaria del mañana. No, nosotros hicimos todo lo posible, se hicieron todo lo posible durante años en acabar con la lógica de lo correcto. Se estimuló de manera salvaje lo que estaba mal para poder llegar al país a este tipo de situaciones y aceptar que de repente un tipo como Chávez llegase de manera electoral a la presidencia de Venezuela. Un hombre que como militar había sido un fracaso, había sido ayudado varias veces, un hombre que era conocido como conspirador, nunca con notas brillantes en lo que era su referencia de hoja de vida militar. Un tipo que entró a la Fuerza Armada porque lo que quería hacer era beisbolista, y eso se fue apadrinando gracias a la conspiración interna dentro de las Fuerzas Armadas, gracias a la penetración cubana en las Fuerzas Armadas y la destrucción social general del sentido lógico del venezolano. Y llegamos a esto y eso es un trabajo de muchos años. Llegar para que Venezuela se perdiese no fue la decisión de solo el error de cierto sector grande del país de irresponsables que votó por Chávez, sino que llegó Chávez en hombros de toda una estructura académica, cultural y mediática, mucho más allá de la estructura militar, ramplona o social de clase baja. No, Chávez llegó de la mano de mucha de la estructura, sobre todo académica del país, que es lo más lamentable. Yo me doy cuenta porque aquí en Miami me doy cuenta, las zonas en donde vinieron gente más culta, con más preparación, como vinieron los primeros cubanos, se hicieron Miami,
y posteriormente ustedes ahora con cultura, con posibilidades, con creatividad están haciendo el Doral, y las otras inmigraciones más pobres están deteriorándose rápidamente en Miami. Por eso me Sí. pregunto, la estamos viviendo nosotros y lamentablemente se eligen políticos del tercer mundo en vez de elegir políticos de avance de una Estados Unidos de primer nivel. Por eso Y eso, yo me hacía la pregunta, ¿qué fue? Si Venezuela tenía todo el dinero que podía, tenía capacidades, tenía gente, la tiene porque la demostró acá en el Doral, lo está demostrando día tras día, lo que más progresa y la más calidad de gente y todo lo tiene el Doral. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que se lo hayan dejado a un socialismo del tercer mundo cuando tendrían que estar ustedes en primer mundo como si fuera los Estados Unidos? sí, porque la gente abraza lo que está mal, profesor. Las sociedades viven abrazando y estimulando lo que está mal. Y aquí se hizo mucho de eso, se hizo mucho daño. Aquí se pierde el norte en todo sentido y la gente aplaude lo que le parezca gracioso. Aquí hoy la gente está obstinada por fin de lo ordinario o es que pueda hacer el gobierno, pero para haber llegado a que tú tuvieses un gobierno de ese tipo fue porque aplaudiste la primera vez que un diputado se presentó en el Congreso sin corbata. La gente cree que esa forma no es importante y esa forma va haciendo que se deteriore el fondo. Cuando usted aplaude lo que está mal, se acabó. Se reivindica lo podrido y cuando lo podrido empieza a gustarle a la gente porque lo acompaña en un deseo que tiene grandes sectores de todas las sociedades, que es el deseo de ser irresponsable. Ese deseo se va genera un clientelismo político y ese clientelismo político se hace más grande y llega una sociedad a perder su norte. Hoy Pero, cuando vemos claro, a estos muchachos que están en la calle, ellos entienden una sola cosa, hay un solo motor, más allá de hasta el sentimiento de libertad. Creo que la palabra que está moviendo cada una de las personas que está despertando de esta manera, que está haciendo sentir a Venezuela de esta manera, es la palabra futuro. Es entender que no hay futuro bajo un régimen socialista, que no hay futuro bajo el proceso socialista que tiene destruida Venezuela. Entonces, si nosotros sembramos de una vez en ese despertar de estos venezolanos, que el futuro está marcado también en hacer lo correcto, en tomar los principios correctos. Esta semana, profesor, murió un jovencito, un muchachito de 17 años, que ese muchachito muere asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena enviada por la Guardia Nacional o la Policía Nacional. A la hora del té, a la hora de la verdad, son solo los mismos criminales con distintos uniformes. La gracia de la situación y el comentario se lo quiero hacer, porque este joven, Neomar, tenía cualquier cantidad de días manifestando en la calle. Era un joven con su escudo, con la fuerza y la inocencia y el deseo de futuro, el deseo de crecer y cambiar el país, de poder vivir la Venezuela que le corresponde. Y ese mensaje de la muerte de Neomar tiene que ser una cosa que haga que el venezolano termine de entender que ese futuro se nos está pagando, que esa fuerza, que esa belleza, que esas ganas de vivir es lo primero que ha venido matando el régimen. Y a pesar de que este muchacho con 17 años, es decir, vivió toda su vida bajo la desgracia chavista consumiendo a Venezuela, él entendía que no había futuro bajo esta desgracia y nada lo sacaba de la calle. Hay cualquier cantidad de fotos de este muchacho en la calle poniendo el pecho, dando la cara frente a la verdad, mandando mensajes muy, muy claros desde su visión sobre lo que era la necesidad de poner fin a esta realidad. Como él son muchos venezolanos que tienen esa identidad, muchísimos jóvenes que no llegan ni siquiera a los 20 años, que entienden que el futuro lo tienen ellos en las manos, que si no cambian en esta oportunidad, si no logran poner fin al proceso de destrucción de Venezuela, ellos no tienen futuro. ahora Entonces, tú sabes una cosa, mi querido amigo. Estamos hablando en directo en Venezuela con Noel Alejandro Leal. Y decirle,
Me extraña que en las redes sociales, hay unas redes sociales donde la juventud, hablamos de miles y miles de personas. No estoy hablando de cientos, ni cuatro, ni... Estoy hablando de miles y miles de personas que nos están escuchando en este momento. Pero en las redes de adultos, son muy pocos los adultos que se animan a comunicarse para afuera. Parece como si no estuvieran adecuados a una nueva realidad. Como si fueran otra gente que tienen que tener la misma responsabilidad, porque esos adultos fueron los que llevaron a Venezuela a la catombe, ¿no? Sí, aquí no han terminado de asumir las responsabilidades. La gente se sigue escudando en sus mentiras. Aquí hay distintas etapas de responsabilidad. Hay una responsabilidad de un adulto mayor que fue sembrando las posibilidades de que llegara Chávez. Después está la responsabilidad de los irresponsables que votaron por Chávez. Y está la responsabilidad de los que han venido vistiendo de democracia al régimen, estando conscientes de que no es un régimen democrático, que han aceptado la mentira de la MUT y todavía no quieren despertar ante esa realidad. Esa es una de las cosas que más enferma, que más molesta. La MUT, esa oposición legítima que viene desde la Coordinadora Democrática, que viene desde antes, que llegó al país a acompañar al compadre de Chávez como si fuese un representante de la oposición, a Arias Cárdenas, que después le facilitó al gobierno toda la estructura necesaria para que cometiera el fraude del referéndum revocatorio del 2004, después le facilitó al mismo régimen toda la estructura para que comenzara el apartheid tecnológico. El país sigue sin terminar de... Ese adulto que usted menciona ahí, termina de estar sin asumir su responsabilidad con lo que ha hecho y prefiere seguirse ocultando bajo la mentira que ofrece la MUC. Esa mentira llegó esta semana al nivel del insulto, a la lógica y al orgullo y al sentido común y al amor propio y a la memoria de cualquier venezolano. Nosotros estamos pasando ahorita por un personaje que tienen ustedes haberlo visto mucho en la prensa porque tiene amplia cobertura, que es la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz. Sí, yo iba a tratar el tema, por eso iba a tratar el tema, digo, ahora se despertó, no se despertó, por lo menos se la jugó. Ahora, lo que voy a preguntarte a ti, y no sé si está bien que te lo pregunte o no, ¿qué hay atrás de ella? Nada bueno, nada bueno. Vamos a resumirlo en eso. Detrás de ella no hay nada bueno. Luis Ortega es una mujer marxista de formación comunista desde mucho antes de Chávez, una mujer que ha militado siempre en la izquierda radical y durante el periodo chavista siempre ha estado en la fiscalía en altísimos niveles. Y desde la salida del que fue el segundo fiscal general durante el periodo chavista, ella es la fiscal general. Es decir, ella ya tiene, si no me equivoco, más de 10 años en el cargo. En esos años, nosotros hemos sido, ustedes, todo el planeta ha sido testigo de la violación constante de los derechos humanos de los venezolanos, ha sido testigo de cada uno de los fraudes electorales, han sido testigos de los anuncios de juicios montados, de acusaciones falsas, de aceptación de todo tipo de barbaridades jurídicas o legislativas. Todas fueron protagonizadas, conectadas por Luis Ortega. Luis Ortega no despierta absolutamente nada. Ella hace hoy que la oposición oficial acompañe un proceso reivindicativo de lo que hizo Chávez. El chavismo maneja hoy en día dos banderas. Una bandera donde dicen que la constituyente del año 99 tiene que permanecer porque ese es el legado hegemónico único de Chávez. En ese bando milita Luis Ortega y hace que la oposición acompañe a ese bando. Eso es lo más salvaje. Por eso te decía, vamos a ver si podemos a ver a dónde vamos. Mira, también había un militar que decía en contra del gobierno y era chavista, decía que había que prevalecer las ideas de Chávez y estaba en contra aparentemente de Maduro. Por eso te pregunto, ¿hay un grupo militar que también está para quedarse con la torta y no salir perjudicado con todo esto, este desastre que le va a tocar vivir a todos estos delincuentes que están en el poder, incluyendo ellos mismos, porque estuvieron mamando de la misma vaca? Entonces, sí, hay cualquier cantidad de facciones buscando ver cómo pasa el Rubicón sin que le duela tanto. Y han encontrado que la fórmula mágica es hacer una transición al chavismo. Es lo que estoy viendo. Por eso decía, está el militar, está esta mujer. Ahí dice que hay muchos funcionarios atrás de ella, porque si no, no hablaría.
Ujú. Ahora, todo este paquete extraño puede tener, digo yo, capaz que me equivoco, pero puede tener dos direcciones. O que de alguna manera los que son chavistas sacárselo a Maduro del medio y que colabore con este cambio, también puede ser positivo, ¿no? No, no es para nada positivo, profesor. El chavismo en conjunto con la oposición formal pretenden ponerle al país una lápida que es Chávez. Es instituirnos un proceso donde el pensamiento único del genocida comunista Chávez es el santo grial de Venezuela. Claro, Es decir, ese es el Dios que está es ahí. ese Dios Sí, maravilloso al cual todos tenemos que rendirle culto y más nunca poder levantar la cabeza ante su palabra. Eso es lo correcto. que ellos están buscando. Esa salvajada criminal es lo que ellos están estimulando y lo hacen en complicidad directa, consciente del liderazgo opositor cómplice. Esa barbaridad no la podemos permitir y es a donde nosotros tenemos que llegarle fin. Toda esta bandera está marcada bajo distintos apéndices y quizá hay uno que es el que más daño le ha hecho a Venezuela, que es el que se levanta hoy con esta situación, que es el de la impunidad. Luis Ortega es corresponsable de crímenes de lesa humanidad. El apartheid es un crimen de lesa humanidad y ella ha sido corresponsable de esa realidad. Y aquí, ¿qué es lo que ofrece la oposición y qué le dice la oposición al país? Acompañemos a Luis Ortega. Acompañemos el petitorio que la fiscal general lleva al Tribunal Supremo, el mismo Tribunal Supremo que dijeron ellos que hay que desconocer. Nosotros vivimos una burla constante que va acabando contra la lógica del venezolano. Y el Yo tiempo quiero pasa. y ese es el tiempo que va ganando el régimen, avanzando, porque ese avance no es solo los días del tiempo que va pasando hoy. Durante años el tiempo lo ganó con los circos electorales uno tras otro. Y ese tiempo, ¿qué hizo? Le dio al régimen más tiempo de comprar conciencia y de sembrar armas, de convertir al venezolano esclavo de una bolsa de comida, hacerle al venezolano total y absolutamente dependiente y amaestrado, adoctrinado, sentado, haciendo una cola, perdiendo, intentando sobrevivir y dejando de pensar en que tiene derecho a vivir. Ese es el tiempo que se ha ganado y eso lo ha ido haciendo la oposición, aceptando cada uno de los circos electorales que el gobierno propone. Esto ha sido un vals muy bien acompasado y ahora el vals sube de tono porque llevamos al país al límite de tener que salir a defenderlo el aberrante legado de Hugo Chávez. Y entonces la pelea se vuelve en este trotskismo, estalinismo, versión barrio adentro venezolana, donde están los dos viendo cómo se eleva aún más al genocida que destruyó y entregó nuestra soberanía. Eso es la realidad de lo que está pasando en Venezuela y hoy el protagonismo en ese sentido se lo lleva Luis Ortega Díaz. Ahora, vamos a buscar otros ángulos porque también vamos a escarbar un poquito. Eh, por lo menos el gobierno norteamericano ya le dio una pronte para decir a ver si podían ya no comprarle más petróleo a Venezuela. Si hace eso, es un jaque mate para Venezuela. Sin duda, porque nosotros tenemos el gobierno vive de la liquidez que brinda la venta de nuestro petróleo al único pagador real. El único pagador real, el único que paga en efectivo, que paga en dinero constante y sonante, son los Estados Unidos. El petróleo que nosotros le vendemos a China o las negociaciones con el resto de los países en los cuales nos fue involucrando Chávez, los pagos son técnicamente para pagar créditos que hemos ido asumiendo con cada una de esas naciones. Entonces no tenemos retorno real para poder tener En efectivo, comida, sí. comida, porque lo que está ingresando por la venta de petróleo a los Estados Unidos es para comer y pagar deudas. Es decir, Venezuela está viviendo exactamente lo que vive más o menos cada uno de los venezolanos en el país, que su ingreso se ve totalmente reducido en intentar comer e intentar pagar los servicios para poder sobrevivir. Y Pero a eso se entonces, le redujo la vida de cada venezolano y a eso y a ese nivel están llevando a la principal potencia petrolera del planeta. tú sabes que eso me hace acordar, si tengo una risa, tengo una asociación, ¿no?
hay mucha gente acá en los Estados Unidos que trabaja para pagarse la bebida, la comida y no hace ningún esfuerzo más. Eso es muy triste. Y entonces viven en una casucha que pagan 600 pesos en una oficina y esos creen que no se dan cuenta que todos los meses aparecen cosas raras, difíciles, o que puede haber algo que necesite más dinero y solamente se acostumbran a vivir como vivían en sus países. Eso no es Sí. progreso. Y eso es lo que No, está eso es, pasando en Venezuela. Eso no es progreso. La gente que vive de esa manera no tiene ansias de progreso, viene de países que vivían en esas condiciones y no hacen a un país grande. no. Y por eso es que es tan hermoso ver a la juventud respondiendo frente a esa realidad. Cuando usted ve a un joven entendiendo que su futuro no es esto, es un hombre que mañana va a ser responsable de lo que ganó y se va a ganar la cosa más hermosa que es Venezuela. Eso es lo que mueve y eso es lo que hace que cada venezolano que está sintiendo hoy la presión salvaje de un gobierno criminal, que lo siente en su sangre, que lo siente en su respirar, ese venezolano está entendiendo que lo que va a ganar con cada gota de su sudor, con cada gota de sangre, con la lágrima de cada madre que ve a su hijo hoy sufrir, lo que se gana costó la libertad, costó un país, y eso va a haber que cuidarlo, y para eso va a haber trabajo, progreso, siempre y cuando hagamos lo correcto. Ahora, yo ¿Qué tengo es una lo pregunta. correcto? No solo recuperar el país, sino imponer orden e imponer justicia. Ahora, por eso te preguntaba, ¿dónde están los adultos, no? ¿Dónde están aquellos que fueron responsables de todo esto? De uno por callarse la boca o por esperar a ver si las cosas cambiaban por solo peso y no involucrarse en las cosas. Como pasa aquí cuando hay que defender los impuestos, ninguno aparece y después le cobran mal los impuestos y se quejan, ¿no? Sí. Entonces, pero ya a esta altura del partido no lo veo a los adultos que estén asumiendo, y se lo digo, discúlpame, ¿no? Con todo cariño para que a ver si se reaniman, porque ellos tienen que tener más capacidad que los muchachos. Los muchachos Sí, están entregando la vida y están entregando lo como tú bien dices, el futuro, y ellos que son los responsables, ¿qué están entregando? Callándose la boca, con miedo, o haciendo las cosas ocultas. Yo creo que es hora que también se jueguen también, ¿no? sí, y muchos han ido despertando, no al volumen ni a la necesidad, a la necesaria urgencia que estamos viviendo, pero sí muchos han ido despertando y han ido despertando en sus diversas formas. Muchos están brindándole real apoyo a sus hijos, muchos están brindándole real compañía, soporte y van aplicando la estructura logística necesaria para que la batalla en las calles siga encendida. Genial, Nosotros necesitamos eso que ahora digo, quizás, ¿no? Porque eso no lo van a nosotros tener los quizás, muchachos, lo necesitan los adultos, Barcelona. exactamente, nosotros quizás necesitamos ahora es que esa logística tome el cuerpo necesario para entender hacia dónde se debe dirigir la lucha. Nosotros tenemos un fenómeno en el país que se ha ido demostrando qué tipo de lucha en la calle da rendimiento y qué tipo de lucha en la calle solo genera exposición. En los Andes venezolanos, la lucha de calle ha consistido en bloqueos muy bien estructurados y en generar en esos bloqueos zonas de defensa y protección de las personas que están conscientes de que vivimos bajo un régimen criminal. Si nosotros trasladamos ese formato de lucha a las principales avenidas y zonas de Caracas, vamos a poder tener al gobierno en jaque frente a esa realidad. Cuando el gobierno va perdiendo la posibilidad operativa frente a una escalada de defensa y protección de la ciudadanía, y eso se necesita a toda la ciudadanía, al joven que pone el pecho, que tiene la velocidad, que tiene la audacia y sabe que no tiene futuro, como al padre que tiene que acompañar a su joven para sostener esa logística, para ayudar a la puesta en marcha de esos bloqueos, de esas barricadas, y que eso tenga el sentido de protección y defensa necesaria. Los de La afuera que pongan exposición es de dinero más, y los que están afuera que es pongan dinero. fundamental, que se necesita muchísimo, se necesita apoyo de todo tipo, y esta oportunidad no la podemos perder.
sería criminal, es criminal a los que están haciendo cálculo político electoral frente a esta realidad. Ahora, Todo cálculo político que se esté haciendo, político electoral frente a esta realidad, debe ser denunciado, debe ser estigmatizado, y esa persona no debe jamás volver a aportar nada dentro del espacio político de este país. Este es un momento de libertad. Y para conseguir esa libertad, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser gente seria. Y la seriedad está en que no puede haber futuro bajo un régimen socialista. ahora, te hablo entre Si tú ese y yo. pensamiento nos une, conseguiremos la libertad. Ahora, yo te hablo entre tú. Tú no me contestes si es necesario, ¿eh? Pero te voy a explicar. Por favor. Los lugares, hay lugares en que están recibiendo las bolsas de comida y por las bolsas de comida no hablan. O Sí. Sí, profesor, por supuesto. Aquí el gobierno hizo su trabajo, el gobierno adoctrinó, sembró miedo, y el gobierno ya ha hecho a gente dependiente de bolsa de comida y los castiga. Castiga a urbanizaciones completas. Lo que uno ve en el oeste, en el oeste caraqueño, el oeste era una zona más pro gobierno. Y el despertar del oeste caraqueño en contra del gobierno ha sido realmente castigado por las fuerzas represoras. Las fuerzas represoras han hecho reales salvajadas en el oeste caraqueño, precisamente porque eran gente un poco más adeptas al chavismo. Y entonces simplemente a sectores completos, a parroquias completas les han quitado la posibilidad de recibir el beneficio de las bolsas de comida. Y el gobierno ha sembrado chivatos, sapos en cada una de estas zonas para denunciar qué familia tiene algún joven comprometido con la causa de la libertad, y entonces a esa familia le niegan la posibilidad de que pueda comer, generando la distorsión interna en esa familia. ahora, vamos a manejarnos de otra manera, siempre para poder construir, ¿no? Nosotros no creo que ni tú ni yo nos vamos a quedar dormidos, ¿no? Ahora, Por favor. ¿habrá alguna manera de comunicarnos con otras partes del país y que ellos también puedan dar un segundo opiniones o tener grabado alguna opinión de esas partes del país para que se sientan que también son escuchados en los Estados Unidos? ¿Habrá alguna forma de salir de lo tradicional para o estimular o no, que nosotros los llamemos o que nosotros hagamos algo para poder decir que ellos también existen en otras partes y que como tú puedan decir, aunque sea, estamos vivos, ¿no? Estamos aquí. Seguro que sí, profesor. Averígualo Yo sí. esta misma semana me pongo a buscar a personas que puedan servirle de identidad de distintos sectores del país sobre lo que nos sucede. Esta misma semana me pongo en eso y arreglo con Jenny las posibilidades. Claro, tú fíjate que tienen que ser muy conciso, no tienen que aburrir, porque para eso están los diarios, para aburrir, pero sí tenemos que dar la imagen y apoyarlo a ellos, en el sentido que ellos, que están con nosotros, que nosotros estamos con ellos, que eso es lo que la imagen que me parece que tenemos que darle, ¿no? Y no palabrerío, sino estamos ahí. Sí. Y si tú quieres, si tú te parece que es correcto, con mucho gusto podemos dar en esa dirección algo. Por supuesto, profesor, esta semana me pongo con eso y cuadro con Jenny la posibilidad de conseguirle una serie de voces que identifiquen los distintos, sobre todo ese espacio regional de lucha que también nos va a ayudar a decirle al resto del país que ahora es que hay fuerza y ahora es que hay ganas de Eso lo quiero decir. Claro, que quiero darle la amplitud, o sea, o que lo imaginen lo que sea, pero que por lo menos le damos, sabemos que están y que nosotros estamos con ellos, estén donde estén, en ese aspecto, en lo que podamos. Claro que sí. Vamos a ir metiendo la mano donde tenemos que meterla. Ahora, en la parte económica, ¿qué más tiene el chavismo para vender que ya está vendiendo a precio regalado lo que algo de dinero puede sacar? Como en el caso de los bonos. ¿Qué le queda como fondo que tú sepas para ir sacando dinero? Porque esta gente no está dando más. O
el dinero, la mitad se lo roban y se lo llevan para afuera del país porque saben que van a quedar, estos ladrones y delincuentes y drogadictos saben que van a caer. El dinero se lo llevan, le importa un pepino al pueblo, se lo llevan todos y ahí está todo el mundo robando de arriba para abajo, los militares y los políticos y Maduro y su familia, como lo estamos con sus sobrinos que ya están presos aquí en los Estados Unidos. Ahora, y el vicepresidente, que es otro más de los drogadictos más caros que están ahora, creo, si no me equivoco, están en Panamá mirando los fondos de este hombre que tenía un testaferro con los miles de millones de la droga que él están acumulando ahí en Panamá. ¿Es cierto? Sí, sí, nosotros tenemos un gran cártel formando parte de la Dirección Nacional del Gobierno. Eso es, y no es nuevo, no es nuevo. Y ahí volvemos al caso de Luis Ortega. Luis Ortega ha sido fiscal en todo esto y ha sido público, notorio y comunicacional cada uno de los distintos personeros del gobierno que han ido siendo incorporados a la lista Clinton. Es decir, que no se haya abierto una investigación frente a una noticia de esa magnitud es simplemente complicidad dentro de la construcción del narcoestado. Esa es la realidad. Nosotros tenemos desde el 2008 en esa lista a un hombre que ha sido 2 veces ministro del Interior y Justicia. En esa lista existen 1 o 2 ministros de la defensa del país, comandantes de las distintas fuerzas de componentes de la Fuerza Armada. Nosotros lo que hemos vivido en Venezuela es un acto de destrucción física, moral, de cada uno de los pedacitos, hasta el pedacito más pequeño de la sociedad, fue el destino para envilecer, para embrutecer, para socavar. Chávez utilizó la misma estructura para llevar a la miseria desde un dealer, desde un jíbaro a un general, para poder corromperlo y acabar con el país. Y ese mismo efecto lo hizo desde un magistrado a un ciudadano común. Ahora, yo me doy cuenta, porque aquí me decía, hablando como en México, donde la droga y se está en los funcionarios públicos, ¿no? Y el señor de la DEA decía que este presidente fue apoyado para subir, él es director de la DEA, decía que este presidente que está en México fue subido por los carteles de la droga, apoyado en su política. Y muchos de los otros que ahora están todos tomándolos presos, buscándolos, también están apoyados por la droga. Ahora, toda esta gente, incluyendo tu vicepresidente en Venezuela, y incluyendo a Maduro, incluyendo a los sobrinos de Maduro, incluyendo a los militares, todo esto está trayendo miseria a los Estados Unidos. Porque también Estados Unidos, la droga que viene en su gran mayoría para los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿y el gobierno de Estados Unidos qué está haciendo? ¿Está perdiendo la lucha que tiene? Porque yo puedo bien no meterme a la política de un país, pero sí tengo que meterme cuando ese país está manejado por los drogadictos y por las mafias como mexicanas que están destruyendo los Estados Unidos. Ahora yo me hago todo esto. ¿Son conscientes los Estados Unidos o estamos callándonos la boca de lo que realmente o no conviene meter la mano en ese nivel? Claro que todo el mundo sabe que la droga viene por México, que viene por Colombia y viene por los Estados Unidos. ¿Qué hay de oculto? ¿Y Venezuela qué es? ¿Es el refugio de toda esta gente? ¿Económicamente o no sé? Por eso te pregunto qué información tienes. Venezuela antes de la llegada del chavismo era una ruta más. Simplemente era una ruta más del narcotráfico. Era una ruta más de ese proceso de narcotráfico. Desde la llegada del chavismo pasamos de ser una ruta a gerenciar el aparato de narcotráfico, pero eso es gracias al proceso que nace en 1989 con la estructura del Foro de Sao Paulo. Cuando el nacimiento del Foro de Sao Paulo, Fidel Castro viaja a Brasil, se sienta con Lula da Silva, y en esa misma mesa sientan a diversos personajes venezolanos junto con representantes del ELN y la FARC, los principales carteles
de ese momento, pues. Entonces toda esta lucha política que ha vivido Latinoamérica, marcada en el Foro de Sao Paulo, donde salieron los Kirchner, Correa, Evo, hasta la misma Bachelet, Mujica, todos estos hermanos del Foro de Sao Paulo están contaminados por la estructura del narcotráfico. Y esa estructura del narcotráfico es evidente, es constante, se acompaña y es pública, es salvajemente pública. Y frente a esa realidad no se ha hecho nada. Por eso estoy preguntando, la realidad política no son políticos, son delincuentes que tomaron el control de una nación. Exacto, pero fíjense que todos esos delincuentes utilizan la misma pistola. ¿Qué pistola es? Socialismo. Cada uno de esos levantaron, cada uno de sus países usa esa misma pistola, socialismo. El discurso de Marulanda no dista en absolutamente nada al discurso que pueda tener Bachelet, simplemente cuando usted le quita la parte violenta del asunto. Cuando usted le quita la parte violenta del asunto, el fondo social de destrucción de un pueblo es exactamente el mismo. Ahora, yo te hago esta pregunta. ¿Quiere decir de que el que hace el movimiento para mantener el control y la delincuencia lo hace el socialismo? Exactamente. El socialismo ya no es un partido político, sino es una cueva de ladrones y de delincuentes y de narcotraficantes. Y se asocian. Así. Lo que pasa es que antes simplemente nosotros veíamos el proceso desde el lado que yo llamo la izquierda vegetariana. Esa izquierda vegetariana que va adormeciendo una sociedad y va haciendo viable que se pierdan los pilares necesarios en una sociedad para que tenga orden. Se banaliza la justicia, se banaliza el daño, se aplaude lo que está mal y de repente tenemos lo que tenemos en todas nuestras sociedades podridas. Y ahora, por yo me hago esta cosa. Por ejemplo, Argentina se fueron a refugiar, todos los familiares de los narcotraficantes se fueron a Argentina. Ahora ya hicieron un tremendo desastre y la gente es drogadicta y 25.000 ladrones venden en la calle sin norma. Pero originalmente iban todos los familiares allá donde no podían ser perseguidos o estarían más cómodos y qué sé yo. Cada uno tomaba un rol. Ustedes los venezolanos apoyaban a todas las guerrillas y a través de ocultar, esconderse de la guerrilla ahí, el narcotráfico, los capitales se movían a través de eso. Y a su vez exportarlo a Europa, porque España le tiene que agradecer a ustedes que tengan el socialismo metido ahí de distinto color, la misma porquería del mismo color, lo tienen puesto entre el socialismo clásico y el socialismo nuevo que mandaron para allá con ese señor que está descamisado, ¿no? Sí, no, y es que, profesor, fue todo. El chavismo hizo todo lo posible para convertir en Venezuela la cuna de los procesos de destrucción de todas las sociedades. Aquí se acunó a ETA y a Hezbollah, aquí se acuna a la FARC y a cualquier otro criminal. Igualmente que estamos hablando... Chávez a Venezuela. Acuérdate que también estamos hablando de los guerrilleros, el ISIS y otras variantes más en todos los niveles, se apañaba y se ponían y se le atendía ahí en Venezuela. Sin duda, y es que eso no es... Por eso es que a mí lo que me duele es que por fin el mundo está reaccionando frente a ese hecho, pero ese hecho nosotros lo estamos sufriendo los venezolanos desde el año 2000, cuando le reían la gracia en todo el mundo. Todos los presidentes del mundo recibían a Chávez como si fuese gente, como si fuese alguien que estaba haciendo algo positivo por una nación. No, Chávez desde el principio se dedicó a destruir a Venezuela mucho antes de ganar. Y eso era público, era reconocido. Cualquiera que tuviese un poquito de curiosidad veía el discurso de Chávez en La Habana en 1996 y decía, pobre Venezuela si este hombre llega al gobierno, en 1994. Y se daban cuenta de esa realidad y veían los tentáculos de Chávez en el exterior y nacionales y podía sumar 2 y 2, el destino de Venezuela es convertirse en un narcoestado comunista. Era evidente, total y absolutamente lógico. Pero ¿qué hizo el mundo? Reírle la gracia, porque a la gente le encantan todos estos procesos buenistas, progresistas, donde el desarrollo de los pueblos nace de los pueblos. No, lo que trae es destrucción, porque esa bandera que se llama socialismo tiene un solo fin: minar el sentido común del ser humano para esclavizarlo. Lamentablemente es la realidad. Ahora, yo tengo una cosa que duele, pero es el resultado que vive cada una de nuestras naciones. Ahora, pero yo te hago esta pregunta.
la mayoría del pueblo necesita ser dominado porque no hacen nada. Sí, los pueblos pueden ser estimulados. Es que siempre se toma el camino de la dominación, pero los pueblos pueden ser estimulados. Esa es como la misma base de cualquier líder que dice o hago que me amen o amo que me sientan miedo. Y todo el mundo termina yéndose por el miedo en vez de darle la posibilidad del desarrollo, de crecimiento. Todos los países tienen altísimas posibilidades de generar cosas positivas a su pueblo, y en el caso venezolano son más, quizá en el caso general de casi todos los países latinoamericanos. Nosotros tenemos, díganme, los países latinoamericanos caribeños, que no sufrimos de temporadas, que no sufrimos de nada que pare la posibilidad de producir, crecer, desarrollarte de manera constante, que vivimos en un verano eterno. Nosotros tenemos todo para hacer lo correcto, todo para que brille Venezuela, todo, absolutamente todo. Es el único país que tiene todas las posibilidades. Sí, en el caso de Venezuela simplemente es excepcional. Y cuando usted quiere entender esa misma pregunta con la que empezó su programa, ¿cómo fue que llegamos a esto? Hay un solo común denominador. Todo se va a llevar a la misma decisión cuando le quitas los nombres de los hombres que hicieron eso. Ahora, yo entre tú y yo. Solo esa idea fue la que hizo posible esta destrucción. Tú y yo, que que espero que no nos escuche nadie. ¿Qué pasa con Venezuela cuando a la guerrilla se le da el derecho que se guarde todo el dinero de los secuestros, de las matanzas y de los narcotraficantes de todo nivel que millones y millones de dólares tienen acumulado y hacen que la guarden el dinero y se le permitan que vayan a ser diputados y ya tienen los cargos asegurados? ¿Ustedes creen que no le va a pasar lo mismo que a Venezuela? Estamos absolutamente seguros de eso. Yo estoy absolutamente seguro. La pacificación que trajo Caldera cuando teníamos a la guerrilla militarmente destruida y le dio posibilidades a esos guerrilleros a vestirse de diputados, es lo que está haciendo Santos con Colombia. Ya Uribe había puesto fin, estaba en un proceso de acabar militarmente a la FARC y Santos los viste de democracia. El destino de Colombia, si de Colombia no reacciona frente a esa realidad, es muy feo. Sí, pero acuérdate que en Estados Unidos lo está apoyando y le está dando dinero de los trabajadores norteamericanos para la paz en Colombia. Y bueno, pasó lo mismo en Nicaragua. Trump tiene que desmontar mucho de lo que hizo Obama, no solo en Cuba. Obama hizo una cosa, daño. Y ese daño no es una cosa que uno corrige de un día para otro. Mi querido, ya te hemos llegado al final de esta hora. Noel, muchísimas gracias. Alejandro Leal desde Venezuela. Viendo cómo dan la vida, espero que otros pueblos latinoamericanos aprendan de Venezuela. Como Venezuela se ayudó para su propia independencia, pero ahora los venezolanos están dando la vida, los muchachos jóvenes. Así tendrían que ser otros países que tienen el comunismo adentro. Y basta de decir paños, hay que actuar y no hay otra escapatoria. Noel Alejandro Leal, todo el cariño y te acompañamos. Muchísimas gracias, profesor. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. El profe Morales lo acompaña por Actualidad Radio hasta las 6.